Vamos a tocar el tema de la perspectiva desde el puerto de Chancay, desde la perspectiva del operador, pero con una interesante título que nos proponen, hacia una relación sostenible de la ciudad-puerto, hacia una relación sostenible de una ciudad-puerto que como puerto tiene, ya se ha mencionado anteriormente, una condición ancestral y una vocación marítima importantísima. Y lo que viene ahora, después de la historia y lo que ha significado Chancay en su conexión marítima en el Perú, es la proyección al futuro. Y un futuro que tiene que ser, por supuesto, eficiente en términos de manejo portuario, pero sobre todo que tiene que ser eficiente en el que una comunidad pueda construir una visión de futuro sostenible. Quisiera solamente contextualizar un poco el puerto, debido a que hay muchos que no conocen algunos aspectos fundamentales de él. El puerto viene a cubrir una necesidad que el día de hoy existe de poder tener un contacto directo hacia el mercado asiático. Y por eso es que tiene esta vocación de puerto hub. Sus características físicas tienen esta visión con una marcada incidencia en la parte de diseño y en la proyección comercial que espera tener. Entonces, recibir carga de otros lugares, tener un lugar de transbordo y poder igualmente dirigirlos optimizando los tiempos de los tránsitos hacia el Asia. Esto de aquí nos hace llevar a una configuración general del puerto, que es en líneas muy generales, voy a hablar del puerto porque nos interesa hablar mucho más de la relación puerto-ciudad, pero el puerto tiene la ventaja de ser un greenfield. Es un puerto que nace desde cero en esta configuración actual, a pesar de que, como digo anteriormente, Chancay es puerto por muchos años. Ya lo han mencionado también algunos expositores que me han antecedido. Tiene 3 grandes áreas. Está al costado de la carretera panamericana, o a ambos lados de la panamericana, lo cual tiene una visibilidad de conectividad muy importante. Tiene un área de complejo de ingreso, donde se han previsto las áreas técnicas para el ingreso de los camiones, de modo de no saturar la vía panamericana con un track center al interior y todos los servicios requeridos, y una conexión de un túnel privado de 8 kilómetros, que trate de optimizar el flujo al interior del puerto sin afectar a la ciudad. Hablaré un poquito más sobre esto. Las zonas de hectáreas, de contenedores ocupan aproximadamente 80 hectáreas, y tiene profundidades de más de 17 o de alrededor de 17.8 metros en una de sus posiciones. Esto lo hace, le da una diferencia fundamental respecto de cualquier otro puerto en la costa latinoamericana, y es lo que justamente le permite tener esa función hub, pero además le permite complementarse con otros puertos. Porque el futuro no está en una competencia por el mercado actual, y quisiera adelantar este concepto, sino en hacer crecer el mercado para que pueda crecer igualmente beneficio común para el país. A partir de ahí son 4 muelles en esta primera etapa en la que nos encontramos embarcados, y la inversión inicial es de $1.300 millones. Había hablado de la conectividad. La zona portuaria general son 141 hectáreas, de modo que se pueden identificar mucho más de aquellas que están existentes en cualquier puerto al momento disponible, y planificamos que entre en operación al 4º trimestre del próximo año con un movimiento inicial de 1 millón de TEUs y 6 millones de carga general. Adicionalmente a esto, porque mucho se ha conversado acá de los aspectos logísticos, finalmente el puerto es una parte de la logística integral, tiene una zona adyacente de 870 hectáreas, que está vinculada justamente para permitir tener esta zona logística de transformación, de generación de industria, de generación de trabajo como parte del motor que el puerto genere, más allá de los otros negocios que se implementen en el país con un beneficio enorme por tener un puerto que pueda tener capacidad de contacto directo con el Asia y que además pueda tener en reciprocidad capacidad de distribución del Asia hacia la región. Y estas son las grandes características como motor que tiene el puerto, más allá de su funcionamiento y su función, como se ha dicho antes, de trasladar mercaderías entre el mar y tierra, o de mar a mar, con la capacidad de transbordo. ¿Qué cosa queremos hacer en Chancay? Dejando de lado ya las explicaciones propias del puerto para concentrarnos en el tema que nos aboca. Ser parte integral del desarrollo de Chancay. El puerto, si bien es cierto,
reconoce que tiene un avance fundamental en partes tecnológicas, que tiene un concepto que apunta al país, que desarrolla al país, que crea oportunidades para el crecimiento general, tiene un fuerte involucramiento por el desarrollo de Chancay. Pero hablar del desarrollo de Chancay quiere decir primero el cierre de brechas sociales en Chancay. El desarrollo tiene que venir a partir de que las brechas sociales preexistentes pueden ser realmente abastecidas, y con mucha propiedad se ha dicho acá de una comunidad de 70.000 personas que tiene el día de hoy, sin embargo, necesidades en diversos aspectos de su desarrollo social. Y ahí el puerto, más allá de sus características técnicas, de involucramiento en la logística, tiene un rol que cumplir y que hemos venido tratando de desarrollar. El otro aspecto para contextualizar es que Chancay es el primer puerto privado de uso público de la costa. Esta es una característica muy especial. Todo el resto de puertos, como han sido presentados a lo largo de las presentaciones el día de hoy, y para ilustrar a nuestros amigos que participan desde el extranjero, es un puerto de inversión 100% privada, en un área sí definida en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario como un área de desarrollo portuario, propiamente dicha. Esto quiere decir que el inversor es 100% privado, arriesgando su capital, pero involucrado con una comunidad que está alrededor de él. El hecho de que sea un puerto privado, con un inversor privado, está lejos de hacernos pensar que estamos fuera del contexto de solucionar aspectos de bienestar público. Tiene el puerto una vocación fuertísima de bienestar público y de un reconocimiento de la relación ciudad-puerto que debe desarrollarse. En camino a esta visión de una ciudad-puerto sostenible que nos propone la presentación, entendemos que somos claramente un componente de transformación en el proceso de la región, del país, y tiene como prioridad esta consolidación. Somos parte de una comunidad chancayana, nos debemos a esta comunidad y a los beneficios que pueda tener todos los aspectos estratégicos que implican tener un puerto de esta característica, que tienen que ser igualmente reflejados en un desarrollo de la comunidad. ¿Cómo lo hacemos? Con un compromiso, con una planificación, haciendo durante la construcción acuerdos con las organizaciones vecinales y funcionales que nos permiten identificar cómo trabajar durante el proceso de la construcción, la interacción que la propia construcción obliga con lo que está alrededor del puerto y los tránsitos que se generan a partir de él, y con las organizaciones funcionales, como son las 11 agrupaciones de pescadores artesanales con las que existen convenios firmados por la empresa. En segundo lugar, promoviendo el cierre de brechas y el desarrollo, y aquí entraremos un poco a conversar de las características de los planes y cómo la visión que tenemos se materializa en aspectos concretos, pero que están dentro de una visión que tiene aún que ser complementada. Con toda propiedad se ha dicho igualmente de la importancia de poder, cuanto antes, tener un plan de desarrollo urbano absolutamente actualizado. Y finalmente, en las propias características técnicas del puerto, que en su diseño han tomado muchísimo en cuenta todas las demandas que podrían haber para minimizar el impacto del puerto en la ciudad. Y esto a raíz de que, como también el alcalde mencionó anteriormente, es un puerto que nace como un greenfield. Entonces nos ha permitido incorporar no solo tecnología, sino además un diseño que tenga el menor impacto posible en el puerto. Nuestro compromiso finalmente es tener el mejor puerto. Más allá que eso, el tener una mejor ciudad, mejores ciudadanos y un mejor compromiso ciudad-puerto. Se ha hablado también durante las presentaciones anteriores del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, que no me voy a detener en él. De hecho, he retirado algunas ideas que tenía anteriormente para optimizar el tiempo, porque ha sido abordado con mucha precisión, pero en el cual sí está considerado Chancay como una zona de desarrollo portuaria. Pero hay otros instrumentos, uno de ellos el Plan Nacional de Servicios de Infraestructura Logística y de Transporte al 2032, que es un instrumento muy importante que deberíamos todos tener en cuenta cuando hablamos de planificación. Este es un documento de reciente gestación, después de un tiempo de trabajo, emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que identifica cuáles son las cadenas que pueden servir al valor de la logística nacional y cuáles son las actividades que deberían potenciar este desarrollo. Finalmente, el Plan de Acondicionamiento Territorial de Huaral también es un instrumento muy importante, debiendo mencionar que este plan de acondicionamiento territorial de la provincia de Huaral, dentro de los 3 ejes dinamizadores de la provincia, considera el puerto de Chancay. Este es un plan de acondicionamiento territorial aprobado, si no me equivoco, a diciembre del año 2021.
y hablaré después del plan de desarrollo urbano. Solamente algunas vistas de una exposición que en algún momento accedí del Plan Nacional de los Servicios de Infraestructura Logística de Transportes al 2032, que identifican lo que debería mirarse con una complementariedad importante, el nodo Chancay-Callao, como un hub multimodal sudamericano. Esta visión, por supuesto, tiene una serie de implicancias en la logística nacional y tiene una serie de demandas de inversión pública para que pueda realizarse y para que al mismo tiempo que produzca efectos directos en la economía, produzca también efectos beneficiosos para los ciudadanos que están en este nodo portuario. Y este mismo plan desarrolla unos escenarios de desarrollo que abordan desde la mejora del cabotaje a los aspectos de fluidez de tráfico y las potencialidades de las vías terrestres, incluyendo las potencialidades de los trenes para la conectividad general que aporte al desarrollo nacional. En este ya más específico, en el nodo portuario de Chancay, el propio plan identifica cuáles son las obras públicas importantes que deberían ser abordadas, y este es un documento que emite el Ministerio de Transportes, aprobado una resolución suprema, que identifica cuáles son las áreas de intervención que deberían optimizar esa visión de conectividad logística con tanta propiedad han hablado los expositores nacionales y extranjeros. Y la vista muestra estas conexiones, sea viales, sea ferroviarias, que hagan que realmente se concrete esta aspiración. Pero realmente, ya bajando a un nivel mucho más interno, el plan de desarrollo urbano es una absoluta prioridad. Y en este esfuerzo estamos acompañando la visión de la Municipalidad de Chancay para poder contar con un plan de desarrollo urbano que permita abordar la visión en 10 años, que es lo que el instrumento legal contempla que debería ser el horizonte de los planes de desarrollo urbano, mirando el futuro de Chancay, sabiendo que hay una capacidad habilitadora de desarrollo importantísima, sea a partir del puerto en sí mismo, como sea a partir de todos los negocios y todas las capacidades de infraestructura, capacidades de producción que se instalen alrededor del tema portuario, incluyendo, al que ha mencionado ya, la zona logística que se encuentra considerada casi de 800 hectáreas. Para esto ha habido una amplia interacción con la Municipalidad de Chancay y también con el soporte técnico del Ministerio de Vivienda, de modo que como partícipes privados podamos ser parte del esfuerzo de la municipalidad, pero bajo una regulación y bajo una formulación directamente del municipio. Y esto bajo el convenio correspondiente para poder financiar el plan de desarrollo urbano, que es uno de los problemas por los cuales hasta la fecha no ha podido concretarse. Pasando ya a algo mucho más específico, lo otro que el proyecto ha identificado es que independientemente del plan de desarrollo urbano, hay brechas preexistentes que de todas maneras serán incluidas. Y para esto se requiere inversión pública. Desde hace 3 años se empezó el plan de identificar con el gobierno en su momento vigente, local, y con los documentos de gestión que venían de gestiones anteriores, cuáles eran las principales brechas que podrían existir en Chancay y cuáles eran las necesidades para desarrollar los proyectos de inversión pública que habiliten la inversión. El gran problema de la inversión pública en el Perú normalmente es tener los expedientes apropiados y que se genere con gasto corriente la preparación de inversiones públicas. Y típicamente esto es una dificultad, porque el gasto corriente también se usa para la vida del día a día de los organismos competentes, sea a nivel regional, sea a nivel local, dependiendo del ámbito de competencia. En el regional, por hacer un ejemplo, lo que corresponde a salud, educación; en el gobierno local, lo que corresponde a saneamiento, seguridad. En función de esta visión y de coordinaciones, es que en el marco de estas visiones y planificaciones, el proyecto ha venido suscribiendo convenios de cooperación institucional, siendo un ente privado, con las autoridades para poder financiar aquellos proyectos que están absolutamente identificados como una necesidad para el desarrollo de Chancay, pero priorizando primero el cierre de brechas sociales. Y me voy a permitir ilustrar algunos de los ejemplos de aquello que se ha hecho. Básicamente en estudios propiamente dicho se va invirtiendo casi $1,5 millones, pero han permitido que en principio se tenga ya viable el estudio de preinversión para el sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Chancay, completo.
Actualmente, a 70 kilómetros de Lima, Chancay tiene sus desagües que van directamente al mar. Va a través de 6 emisores. Es un proyecto de inversión que se firmó el proyecto correspondiente con la municipalidad y a partir de ahí se ha contratado un consultor y el mismo esquema se ha seguido para todo. El consultor reporta a la municipalidad y después de que la municipalidad o el gobierno regional, dependiendo del caso, da la viabilidad o la conformidad, nosotros procedemos a hacer el pago correspondiente para que finalmente la viabilidad sea otorgada y quede listo para inversión pública. Este es el caso del, por ejemplo, el sistema de saneamiento, para el cual también la empresa ha donado un terreno de modo que se instale también la planta de tratamiento de aguas residuales. Es un proyecto que asciende aproximadamente a 200 millones de soles, sin contar el terreno que ya ha sido donado hace algunos años. Pero también en la parte de transitabilidad, el propio diseño del intercambio vial para el acceso al puerto tiene que ver con estas capacidades de transitabilidad a optimizar un un intercambio vial que existe por debajo de la Panamericana, de la carretera Panamericana. O igualmente mediante la invitación a diversos gestores para la promoción de viviendas en la ciudad de Chancay y teniendo ya conocimiento de que al menos uno de ellos ya adquirió terrenos correspondientes para lanzar un proyecto importante de viviendas que posteriormente entrarán a los programas Mi Vivienda o Techo Propio para el desarrollo de vivienda digna en Chancay, en las áreas de proyección del desarrollo urbanístico de la ciudad. En salud, el proyecto, el puerto, y tenemos que decir el proyecto, porque mientras no esté consolidado y sea un puerto, no tiene ingresos. Todo esto es parte de un compromiso, aún estando en estado de proyecto, por generar mejores condiciones. En ese caso, en el área de salud, se ha hecho todo el rescate arqueológico para el Centro de Salud de Peralvillo y esperamos que próximamente pueda resultar viable y empezar el Centro de Salud de Chancaillo de acuerdo a una prioridad que otorgó el Gobierno Regional de Lima. Y en seguridad se ha sacado viable también ya el estudio de preinversión para la acción integral de respuesta a emergencia que en la ciudad de Chancay involucre a los agentes de seguridad ciudadana, a los agentes de seguridad pública, como la Policía Nacional, al área de gestión de riesgo de desastres, el hospital de Chancay, los bomberos, de modo que pueda haber y la capitanía, un elemento articulado que haga una reacción integral de respuesta de emergencia basado en tecnología de punta. Igualmente, para poder asignar a la capitanía y al complejo policial una gestión para que puedan ellos acceder a terrenos que permitan sacar una nueva capitanía y un complejo policial que haga frente a las demandas del establecimiento del puerto. El alcalde se refirió con toda propiedad a la capacidad que se requiere en Chancay y él también ilustró que el único instituto que da oportunidades el día de hoy en Chancay es el Instituto Superior Tecnológico Público de Chancay, que ofrece las carreras de tecnologías de información y contabilidad desde hace 20 años. Todo el resto de la población secundaria de Chancay no tiene actualmente una posibilidad, por eso saludo enormemente la información que compartiera el rector de la proyección de la universidad de establecerse, pero la capacidad técnica intermedia, técnico-profesional, solamente puede cubrirse a través del perfeccionamiento del instituto. En ese sentido, se firmaron el convenio con el gobierno regional y el proyecto asumió la responsabilidad de sacar el proyecto del nuevo instituto con las nuevas carreras que van orientadas no necesariamente a lo que el puerto va a hacer, sino a la demanda que va a existir de profesionales técnicos para el Chancay del futuro. Y esto significa carreras como mecatrónica, mecánica industrial, electricidad industrial, gestión logística, por cierto, en adición a las dos preexistentes. Esto es una apuesta por el futuro de Chancay. Pero los horizontes son diferentes, porque mientras se construye el instituto, que ya está aprobado y viable, después de la inversión pública correspondiente, y la primera promoción pasará mínimo 3 años, solamente de la parte educativa. Entonces, acá hay un reto enorme de cerrar brechas, porque todo esto será una etapa en construcción y desarrollo. Y por eso es que permanentemente es importante visibilizar que la ciudad puerto es algo dinámico, es algo en construcción y que se deberá ir consolidando conforme avancen diversas etapas del desarrollo
de la ciudad de Chancay, incluidas en ellas el puerto. Y un aspecto importantísimo, el turismo. En la región Lima no había un plan de desarrollo turístico regional aprobado, y por convenio con el gobierno regional se asumió el compromiso de financiar íntegramente el plan regional de turismo. Ya no hablamos solamente de Chancay, como también se ha indicado, sino de las áreas de influencia, no solo cercanas, sino de toda la región de Lima. Este plan regional de turismo que identifica los atractivos turísticos, las rutas turísticas, y que permite posteriormente inversión pública en turismo, ya fue aprobado con una ordenanza regional, se encuentra vigente y está dando lugar a la generación de los planes locales de desarrollo turístico. Dicho sea de paso, el mismo que también estamos financiando para el distrito de Chancay, en convenio con el gobierno local de la municipalidad. Y adicionalmente a ello, el mercado de abastos de la ciudad de Chancay, que es un mercado de 600 puestos, ha sido ya entregado a la municipalidad mediante el mecanismo de obra por impuestos, así como próximamente esperamos a fines del mes de la unidad del mes de agosto, estemos entregando el polideportivo de la ciudad de Chancay, que era una aspiración incluso desde los Juegos Panamericanos y que podrá estar al servicio de toda la comunidad en función de esta obra por impuestos que se está generando. Ambas con una inversión aproximadamente en total alrededor de los 35 millones de soles solamente en estas dos obras. Pero además otras obras más pequeñas como en cuanto a inversión, pero importantísimas en formación. Escuelas de taekwondo, ajedrez y surf, desde las cuales ya han salido campeones nacionales que han representado con mucho orgullo a Chancay, a la región y al país. Y otros estudios que se encuentran en cartera. El Hospital de Chancay, que en la visión que el gobierno local nos ha manifestado con la enorme necesidad que existe, el terminal de pasajeros terrestre, el Museo de Chancay y todas las oportunidades que tiene para mejora, y la mejora de los sistemas de agua potable y residuos sólidos. Esto es un pantallazo general de lo que vemos en cuanto a la integración que podemos hacer, y lo hacemos desde una función absolutamente privada, en función de convenios y en función de una visión de desarrollo que se han ido compartiendo. Pero el elemento articulador principal de esto, que es cierre de brechas sociales, tiene que ser el plan de desarrollo urbano en el cual tanto se ha hablado y con tanta importancia durante esta sesión, ¿no? Aparte de ello, ya en función en la construcción, coordinación con diversos actores locales, como convenios con las agrupaciones vecinales que se encuentran alrededor del puerto, y considerar el puerto como un motor de crecimiento y de inversión pública y privada. El efecto lo estamos viendo actualmente en Chancay, con el crecimiento que hay en cuanto a posibilidades. Ya hay empresas de retail que han identificado terrenos para instalarse en la localidad y poder promover un dinamismo mayor en el área de Chancay y en otras áreas de influencia cercana. Y durante la construcción, por supuesto, participación en generación de puestos de trabajo que deberá ser multiplicada posteriormente con el puerto. Todo esto genera, sin duda, compromisos, retos y oportunidades. Como hablaban hace algunas presentaciones, también la representante de Vista Perú, la participación en renta de aduana. Igualmente que es un rubro que actualmente no existe en el área, pero que también significará un ingreso que permita abordar las urgentes necesidades de Chancay y aquellos proyectos que miren al desarrollo. Y esto ha generado una cartera de proyectos de las cuales ya he hablado. Si mencionamos inversión pública, que hacemos el seguimiento junto con las autoridades locales, verán ustedes que en el último anuncio del Ministerio de Economía del programa Punche, en el Punche 2 se incluye ahora 100 millones, se ha incluido por primera vez a Chancay con una asignación para el nuevo portuario Chancay Callao de 100 millones de soles, lo cual va a permitir que diversas obras que estuvieron pendientes de transitabilidad interna o de complementación de estudios técnicos puedan empezar. Finalmente, esto no es más que una idea de aquello que desde una visión privada, de un proyecto privado, en beneficio de un sector público, nos hace identificar que el compromiso está más allá de tener el mejor puerto, prevaleciendo sin duda el concepto de tener una mejor ciudad-puerto y mejores ciudadanos, pudiendo construir esto a partir de diversas intervenciones mayores a las que se están ilustrando. Pero quisiera
ya ilustrar también de cómo el propio diseño del puerto ha tenido en cuenta conceptos de puerto-ciudad. Yo recuerdo un director de transporte acuático, un director general de transporte acuático en una reunión hace ya un par de años, cuando se revisaba el diseño del puerto, nos decía, ustedes están tomando en consideración algunos aspectos de ciudad-puerto en el propio diseño, por ejemplo, con la accesibilidad, el colocar a costa del puerto, con inversión privada, vías elevadas sobre la carretera panamericana, tiene un efecto inmediato en no gestionar la transitabilidad y trasladar el track center al interior del recinto portuario del complejo de ingreso, tiene la misma visión, como lo tiene el túnel de acceso. Yo hablaba al principio de un túnel de acceso privado que une el complejo, una vez que uno ingresa a zona aduanera, hasta el área realmente, básicamente portuaria. Para los locales identificarán la longitud de 1.8 kilómetros que tiene este túnel, es similar a la línea amarilla que une Callao y Lima, solamente que será exclusivamente para el manejo portuario. Este túnel de acceso, este túnel de interconexión, tiene un costo bastante elevado. Son más de 130 millones de dólares en comparación con alguna otra alternativa que podría existir de tránsito por la ciudad. Pero la visión de futuro, la interrelación que se tiene que generar para los próximos 50, 60 años, demanda que la empresa haya considerado tener esta inversión para realmente apostar por el futuro. Y lo otro es la tecnología que se está empleando. No tiene impacto el puerto en los servicios básicos de la ciudad. Si bien es cierto, tiene toda la tecnología disponible, las grúas STS, esta grúa que une el buque, los barcos con el muelle y descargan los contenedores, los propios vehículos que trasladan al interior del recinto portuario, los contenedores, como las grúas de patio, todas son eléctricas. De modo que el puerto es virtualmente carbono neutro. Y esta característica también ha implicado que no recarguemos la ciudad con una disponibilidad de energía eléctrica, ya que hemos traído 7 kilómetros de línea de transmisión exclusiva para el puerto y para el futuro área logística, aislando completamente la disponibilidad eléctrica del suministro nacional regular que tiene una empresa concesionaria con el suministro del puerto y sus requerimientos, ¿no? Pero incluso desde antes, los locales en Chancay recordarán que la zona operativa portuaria, lo que es hoy día la zona operativa portuaria en construcción, por muchísimos años fue en realidad un criadero de cerdos de manera bastante informal, que la empresa en su momento reubicó comprando terrenos en otras áreas para que puedan ser estos reubicados y así llevar adelante el esquema portuario. Y esto ha significado sin duda una mejora en ámbitos de ecología y beneficiando también colateralmente a el humedal de Santa Rosa, que está a nuestro costado y con el cual tenemos un amplio compromiso por mantenerlo como la reserva ecológica regional que es. Igualmente, el concepto de la parte logística, y retornando un poco a la conectividad, incluye la donación del terreno para lo que debe hacer en el futuro la estación de tren de Chancay, como ya he mencionado, el terreno donado para la planta de tratamiento de aguas residuales. Y también en esta proyección, esta visibilización de al margen de lo que hoy día se hace en coordinación con las autoridades, cuando se establezca el Comport Callao, ser un actor principal, ser un actor coherente y coincidente con los objetivos que plantea el gobierno local para el desarrollo de esta comunidad portuaria en Chancay. Todo ello nos lleva a decir que en realidad desde el diseño, el puerto ha buscado identificar las ventajas que tiene hacer un greenfield y el diseño del puerto nuevo con la ciudad y complementarse con ella a través de determinadas características. ¿Qué traerá en términos generales para el Perú tener el hub portuario? Posicionamiento estratégico importante, cadenas de valor, de las cuales muchas de ellas se van a ubicar en las inmediaciones de Chancay, y crecimiento de mercados. Cuando hablo de crecimiento de mercados, hablo también de crecimiento y oportunidades en la comunidad de Chancay. Y para esto es que estamos trabajando. Y paralelamente, porque se hablaba de conectividad, me he permitido incluir algunos otros proyectos de infraestructura clave para el país
que se encuentran actualmente en desarrollo y que están directamente vinculados, y no son a raíz del puerto, pero el puerto tiene enorme interrelación con aquello que se está generando. El Tren de la Costa, como les digo, se ha reservado un terreno aproximadamente de 30 hectáreas para que Chancay pueda tener una estación de tren, el anillo vial periférico que permita descongestionar parte del tráfico que se ha hablado en esta interconexión de nodos entre Lima, Callao y Chancay en el futuro, el par vial Pasamayo, que es un proyecto que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene llevando para disminuir los accidentes en el actual Pasamayo y permitir una mejor transitabilidad de la carga, haciendo el Pasamayo actual de una sola vía y creando una vía lateral de 2 carriles al costado derecho de la variante de Pasamayo, el Parque Industrial de Ancón, que es complementario absolutamente en esta visión de desarrollo con el puerto de Chancay, y ha sido también presentado así la semana pasada, si no me equivoco, en Proinversión, haciendo la publicación del proceso para su adjudicación en el presente año, hacia el término de este año, y las 2 carreteras de penetración que están actualmente en desarrollo, la carretera Sayán, Ollón, Ambo, Huánuco, Pucallpa, que da una conectividad fundamental para este hinterland, que un estudioso de los estudios Asia-Pacífico hace poco denominaba como la vía del Chancay 2.0, para jalar el hinterland del nororiente peruano y, por qué no, una conectividad a Brasil hacia cadenas de transformación de valor en Chancay, y la carretera Huaralaco, Guayay, Cerro de Pasco, también de importantísima relevancia y para la cual el gobierno de la provincia de Huaral tiene enorme énfasis en su proyección y en su seguimiento con el Ministerio de Transportes. Pero también las de largo plazo, el tren Chancay-Pucallpa, que está, hemos visto en cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o la vía periurbana de Ancón-Pucusana, que figura en el Plan MET de Lima Metropolitana 2040. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Muchos planes, hay muchas visiones, hay proyectos en desarrollo, hay acciones de cierre de brechas en curso por el propio proyecto, por la propia gestión pública, pero falta un elemento integrador, efectivamente, como tanto se ha resaltado acá. Pero sí hay una visión de futuro, una coherencia en cuanto a los proyectos que finalmente hagan virtuoso el desarrollo de una ciudad-puerto con las mejores características, con el puerto del futuro que se va a desarrollar hoy, con capacidad de tener buques de 18 a 24 mil contenedores a plena carga. Evidentemente, mucha de esta carga es transbordo, de modo que no entra a las vías terrestres, sino llega y sale directamente del puerto, absolutamente automatizado y con profundidades inigualables en el resto de la región. Esta es la visión finalmente que queremos establecer, ser parte activa de una ciudad-puerto exitosa que responde a un proceso con un dinamismo altísimo, del cual creo que estamos empezando a tener visibilidad y que debe representar una materialización en planes estructurados que den además coherencia y continuidad, porque muchas de las cosas que nosotros vemos en la gestión pública es que no hay continuidad en las visiones y en la gestión, y creo que para eso sirven los planes. Son importantes a veces, más allá de tener letra, es establecer la visión, establecer el objetivo y ser los elementos articuladores de la gestión en determinados momentos. Queremos ser, junto a los actores que figuran en la vista, parte del desarrollo en una aproximación multidimensional a una ciudad-puerto que involucre el progreso general e integral del área de influencia del puerto. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir estas ideas.